Buenos días. Artículo sobre España frente a Hitler, ¿no? Cuando Hitler quería pasar por los Pirineos y por qué no pudo, ¿no? Y cuáles fueron las consecuencias. Primero vamos a hablar de que durante la Guerra Civil España se armó mucho, ¿m? Como dicen, hasta los dientes, con la toma de Bilbao y la conquista del Frente Cantábrico 3 meses después de la toma de Bilbao. Toda la industria del norte se puso al servicio del bando nacional y no se destruyó, sino que se puso al servicio mucha de la industria. Y frente a aquellos que dicen que era todo importado, pues no es así, porque en 1937 teníamos que se producían camiones blindados Ferrol en el Ferrol, tractores Oruga en Trubia, en Oviedo fusil, mosquetón, Mauser, fusil automático Hotchkiss y fusil ametralladora Trapote, cañones antiaéreos Vickers en Reynosa, cañones antiaéreos Pichi en Burgos, en Eibar, pistola Star, ametralladora MX, carabinas y rifle Tigre. Sestao, tanques Trubia 1, carro blindado Bilbao. En Guernica, pistola Campo Giro, Astra, fusil ametrallador Astra Unión, mortero Valero. El Goibar, pistola Llama y revólver Ruby, Marquina, mortero Valero, Zaragoza, cañones antiaéreos Piche, Gerona, taller de aviación, Barcelona, camiones blindados, Valencia, camiones blindados, Madrid, Hispano-Suiza, aviones, municiones, así son en total 25 o 26 fábricas de equipo bélico de distinto tipo y de munición y explosivos, 25 o 26 que hay en la geografía española, ¿no? Eso en 1937. Es decir, que se gastaron unas 700 toneladas de oro, que era la quinta reserva mundial de oro la que había en España, y se gastó eso en armarse, ¿no? Y luego también, pues, ¿qué materias primas habría aquí para suministrar a esta industria bélica? Pues minerales, había hierro, pirita de hierro, cobre, pirita de cobre, mercurio, plomo, zinc, estaño, ricas minas de carbón, de hulla, lignito, antracita. Y luego, pues, ¿qué tipo de equipo? Pues sacaba mucho equipo, mucho tipo de equipo, ¿no? Tanto de aquí como importado, como transferido el diseño, ¿no? Mortero Valero, diseñado y construido por la industria militar española, de 81 milímetros, 300 ejemplares, de 50 milímetros, 1700 unidades, y de 120 milímetros también. Luego los aviones estaban los Fiat Chirri del Ejército Nacional. 400 unidades operaron en España, 5 grupos italianos y 2 o 3 escuadrones de españoles, con García Morato, as nacional con 50 derribos en su haber, 1800 kilogramos el Fiat Chirri, 730 caballos, 4 ametralladoras, el Heinkel 111 Pedro, 8000 kilogramos cargado, 1500 kilos de bombas. Es un bombardero eficiente. Llegan 95 Pedros a España, 21 derribados en la guerra y otros 16 perdidos por distintas causas. Terminada la guerra, la octava escuadrilla de bombarderos formada por 58 aparatos Heinkel 111 Pedro que volaron hasta finales de los 50, dos motores de 1000 caballos. Y luego la Luftwaffe dejará en España todos sus aviones de la Legión Cóndor, menos los Stuka de bombardero en picado, ¿no? Que se consideraban secretos, ¿no? Y entonces lo que dejó, pues dejó 35 Junker 52, 32 Heinkel 51, o sea, una retaíla, ¿no? Que en total son 75 cazas y 32 de transporte y 12 anfibios, ¿no? Eso es lo que dejaron los alemanes a través de la Legión. Como decimos, lo que dejaron los alemanes a través de la Legión Cóndor fueron estos aparatos, y aparte fue todo lo que nos vendieron, ¿no? Que incluso hablan de 130 y pico Messerschmitt, ¿no? Otro ejemplo era el Junker 52 de transporte y bombardero, 3 motores de 660 caballos, 10.500 kilogramos cargados, 2 o 3 escuadrillas, 5.400 servicios en toda la guerra, el Junker 52, que todavía seguiría ahí en IFNI, al parecer. Y los Messerschmitt 109
que es una brigada hispana, 1200 caballos, 540 kilómetros por hora, dos ametralladores, dos cañones de 20 milímetros, 11.000 metros de altura de techo, ¿eh? Y de estos dice que llegaron unos 130 y tantos. Luego las Casa Dornier Ballena, 26 hidroaviones al empezar la guerra, sobre todo como patrulla marítima, con cargas de profundidad antisubmarinas. Podían llevar 12 soldados con su equipo como transporte. Dos hispano-suiza de 300 caballos, 1800 kilómetros de autonomía, dos ametralladoras, 250 kilogramos de bombas. Y con un Dornier Wall Ballena, el Plus Ultra, tripulado por Ramón Franco, hermano del dictador, del general Franco, un viaje hasta Buenos Aires de 10.000 kilómetros y 59 horas en distintas escalas. Y los Dornier Wall estaban en los dos bandos, en los nacionales y en los republicanos. Los Savoia Marchetti, 6.800 kilogramos al vacío, bombardero, torpedero, dos escuadrones italianos, tres grupos españoles de la aviación nacional, luego los distintos Polikarpov, el Mosca con 1.600 kilos, techo de 5.000 metros, 84 unidades inicialmente, el Polikarpov Chato, construidos en España unos 200, 1.400 kilogramos, 750 caballos, cuatro ametralladoras, techo 10.000 metros, o sea, que eran equipos buenos, que podían luchar contra los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Ten en cuenta que esto es en la tecnología del 35 al 40 y la Guerra Mundial es del 40 al 45. Luego el Super Mosca, 6.000 metros de altura con máscara e inhalador, 3.200 kilogramos, cuatro ametralladoras. Luego el Super Chato, 1.900 kilogramos cargado, cuatro ametralladoras y otros aviones, ¿no? Y pues así resumiendo, Hugh Thomas, el historiador inglés, que pues no sabemos cuánto fidedigno puede ser, cuánto acertado puede ser, ¿no? Y también por las webs, ¿no? Se pone que al final de la guerra los alemanes habían enviado 200 tanques a España y 600 aviones. Y también muchas piezas de artillería, ¿no? Al bando nacional. Los italianos otros 660 aviones, 800 piezas de artillería y 150 tanques, ¿no? O también dicen, aparte, 1.400 motores de avión, 10.000 ametralladoras, 7.000 vehículos a motor, ¿no? Eso lo dice Hugh Thomas. Y en otras webs ponen que el ejército republicano llegó a tener más de 750.000 hombres, 500 carros blindados de distinto tipo, 250 aviones, más 930 aviones de los rusos y otros aviones, hasta 1.400 aviones en el bando republicano, ¿no? Eso lo dice una web. Me parecen tanto lo de Hugh Thomas como esta web, me parece demasiado, demasiado. Pero ya hemos visto, por ejemplo, que del especial del mundo sobre la guerra civil, vemos que 95 Pedros llegados a España, 400 unidades de Fiat Chirri operaron en España, no sabemos cuántas se quedaron, ciento y pico aviones de la Legión Cóndor se quedó en España. Eh, 84 unidades inicialmente del Mosca, del Chato construidos en España unos 200, ¿no? O sea, cientos seguro que había, y algún mil también, ¿no? Si algún estado de referencia, pues podrían haber hasta 3.000 aviones, aparte de los que se hayan perdido, no se puedan utilizar, los que se hayan perdido en la guerra civil, hasta 3.000 aviones. Aquí dice pues casi 800 carros blindados, que eso a todas luces es muy difícil que eso sea verdad, ¿no? Pero porque se cuentan por
por unidades de pocas los carros que habían en las batallas que uno mira de la guerra civil, ¿no? En fin, cientos de aviones sí que habían. Y luego, pues ¿qué pasó con España, no? España tenía su equipamiento, como hemos dicho, importante, muy importante, tanto aviación, fábricas, ametralladoras, todo eso, todo lo básico de tierra lo tenía, ¿no? Y un ejército importante. Y, sin embargo, no cedió. Los alemanes querían pasar a Gibraltar, pasar al norte de África, y eso era muy importante, era lo que le recomendaba a Rommel antes, y entonces España pudo fortificar sus fronteras muy bien, que luego lo veremos, y por el ejército que tenía y estas fronteras fortificadas fue lo que impidió que los alemanes, el ejército alemán, pudiera pasar al norte de África, conquistar todo el norte de África y llegar hasta Oriente Medio, hasta el petróleo de Irak y el de Irán. El de Irán también, que el de Irán lo cogería después los rusos cuando se empezase la guerra, cuando fueron atacados por los alemanes, ¿no? Pero esto era lo que le recomendaba Rommel, ¿no? Que tenía que hacer, ese tenía que ser el objetivo prioritario de Alemania, ir por el norte de África, pillar los campos petrolíferos del Oriente Medio y también los de Libia cuando se tuviera la tecnología de perforación en profundidad, que todavía no se tenía, ¿no? Y entonces no, España no les dejó pasar, ellos no se atrevieron a atacar, pero hay que mirar una cosa, que esto es un valor muy importante para España, que es que se negó a que pasaran. Porque España, bajo amenaza de 186 divisiones, millones de ejército alemán, miles de tanques, de esto de verdad, miles de tanques, miles de aviones, y de verdad, España simplemente se podía excusar ante el mundo internacional diciendo que no tenemos capacidad para afrontar una guerra tan bestial como lo que ofrece la Alemania en sus amenazas, ¿no? Y les podía haber dejado pasar en bloques, en tramos, para ir controlándolo mejor, que no hubiera pasado nada, porque supongo, vamos, ellos hubieran ido a controlar el Gibraltar, hubieran ido al norte de África, lo que le decía Rommel, y hubiera llegado hasta allí. ¿Cuánto hubieran pasado? Pues a lo mejor hubiera pasado al principio poco, pero después más, para barrer todo lo que es el norte de África, ¿no? En fin, no les dejó y se salieron por otro sitio. Y como decimos, los alemanes amenazaron a Franco con quitarle el sillón de jefe español, si entraban y forzaban. Y aún así, pues no cedió, ¿no? Luego veremos la causa principal, pues veremos, por ejemplo, cómo era la fortificación de Vallespín, ¿no? En la zona de Guipúzcoa, Navarra, o Irún, Endaya, y tal. Bien, y entonces, pues, ¿cómo vemos qué ejército tenía España para enfrentarse a Hitler en el 40, ¿no? En Endaya, la entrevista de Endaya fue el 23 de octubre del 40. Pues al final de la guerra civil el ejército de tierra era de 850.000 infantería y 19.000 artilleros y importantes fuerzas de caballería. Durante la World War II, Segunda Guerra Mundial, el ejército tenía 500.000 efectivos rasos y 22.000 oficiales, ¿no? Hay un ejemplo de un recorte de periódico de la época en el que se dice que hay una movilización de 750.000 soldados en ese momento para enfrentarse a cualquiera que intente entrar en España por los Pirineos, ¿no? O por donde sea. Con toda esta movilización, sea de 500.000 o de 750.000, y que podía ser hasta 1.000.000 si hacía falta, pues ya en junio, 14 de junio, la ocupación de Tánger se va sobrado. Dice que se pasaron 150.000 hombres al norte de África. Eso sería una demostración. Pues ya que estamos aquí, hemos hecho una movilización, pues vamos a moveros un poco. Allí en África, donde con 5.000 hombres estábamos intentando el tema del desastre anual, pues ahora metemos 150.000, ¿no? Eso es lo que dice que llevaron. Referencia. Cuando esto de la ocupación de Tánger y tal. Pues no sé si será tanto. La cuestión, seguimos. Otra fuente dice que el 1 de abril del 39 ya se declaró como vencedor el bando nacional, con, en este momento, 940.000 hombres y 35.000 del cuerpo marroquí
y 32.000 expedicionarios italianos, es decir, 1 millón, ¿eh? 1 millón. Y ya hemos dicho que la República llegó a montar hasta 750.000 reclutas, ¿no? Fíjate, pues, 1,5 millones, 2 millones, lo que se han podido mover en en los momentos más álgidos, según estas referencias en la guerra civil, ¿no? Dispersos, todo eso dispersos por la geografía de alguna u otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Ebro eran 300.000 contra 100.000, 200.000, dispersos en un área muy grande, entre Aragón, y Castilla, León y Cataluña. Bueno, pues ya tenemos, estas son las fuerzas importantes que era sin duda para hacer los puntos de resistencia eran las entradas bien fortificadas y después detrás todo este mogollón de tropa española y equipamiento, ¿eh? Y la continuidad que tiene el ser productor del equipamiento y tener también materias primas para ello. No todas quizás, pero sí. Y no petróleo, ¿no? Entonces no pudo Hitler salir por aquí y al final salió por otro lado. ¿Por dónde salió? Pues mira, el febrero del 41, hemos dicho que en octubre del 40, entrevista en Endaya, le presiona que voy, que ataco, 186 divisiones, tengo millones de soldados en Europa y mando yo en Europa, ¿no? Le presiona, no cede, no cede, y entonces ya el febrero del 41 se intenta hacerlo de otra manera, no cruzando por Gibraltar y cerrando por ahí, sino van a cerrar por Sicilia y la costa de Túnez y a partir de ahí intentar barrer todo el norte de África y hasta ir hasta Oriente Medio, hasta el petróleo que hay allí, ¿no? Lo van a hacer con los Africa Corps, en febrero del 41 los mandan para allá, ¿no? Y pues mira, desde febrero del 41 ya tiene aire superioridad aérea de los alemanes y de los italianos, ya desde febrero del 41. A mediados de mayo el Mediterráneo está cerrado para los ingleses a partir de Sicilia, ¿m? Y hay refuerzos continuos alemanes en el norte de África, que pues son los Africa Corps, ¿no? Dos convoyes el 8 y el 10 de marzo del 41 con 151 tanques, 25 tanques más en Trípoli el 10 de mayo y 146 tanques en tres convoyes el 25 de abril, el 6 y el 5, del 25 de abril al 6 de mayo del 41, otros tres convoyes, ¿no? Vemos aquí 6 convoyes, que es el núcleo que van aquí en estas fechas. Y sin embargo en abril deciden distraer fuerzas en los Balcanes y en Grecia, ¿no? Y ya también irá algo para Creta más adelante, al parecer. Balcanes y Grecia. Y luego tenemos que ya cometen el gran error. Están dominando, han cerrado el Mediterráneo, que ya no necesitaban Gibraltar para nada, lo han cerrado ahí por Sicilia con toda su presencia y su superioridad aérea. Malta no sirve ahora mismo, no funciona, está totalmente bombardeada, no tienen muy pocos aviones, son los Hurricane unos pocos y no pueden enfrentarse a esto, no pueden parar los convoyes y aquí fue el gran error de los alemanes, que fue meterse y atacar Rusia, ¿no? Este es su final. Ataca a Rusia en 22 de junio del 41, Operación Barbarossa, lo que es Rusia, y luego será el Frente Oriental, que en este Frente Oriental nada menos que 51 batallas o grandes operativos contra los rusos, ¿eh? Fíjate la cantidad de cosas que hay ahí que no se conocen, que ahí son 51 batallas u operativos, con los rusos principalmente, y, y desde que hasta Berlín, ¿no? Hasta cuando ya conquistan Berlín los rusos. 4 millones de soldados alemanes y aliados alemanes en un frente de 2.900 kilómetros, 600.000 vehículos de motor, 3.500 tanques alemanes, 2.700 aviones alemanes, 7.000 piezas de artillería, los rusos 11.000 tanques, 7.000 aviones, tres frentes principales, Leningrado, Stalingrado al sur y Moscú, ¿no? Seguimos con la superioridad aérea y naval alemana e italiana en el Mediterráneo por la zona de Sicilia.
en el diciembre del 41 hasta octubre del 42. Bueno, en diciembre del 41, nueva ofensiva alemana en el diciembre del 41, que se habían distraído un poco. Bueno, en el diciembre del 41, una contraofensiva soviética. Y aquí ya empieza el final de los alemanes. En julio del 42, una ofensiva germana por el petróleo de Bakú, que termina en Stalingrado en febrero del 43, la derrota. Y más adelante, en julio-agosto del 43, Kursk, ¿no? Y pues ya, la gran derrota, ¿no? Aquí es la gran derrota. En noviembre del 42, la derrota de la segunda batalla del Alamein. Y aparecen los useños, las tropas de USA en el Marruecos y en Algeria en la operación Torch, ¿no? Para expulsarlos entre dos frentes. Entonces vemos aquí que fue importante porque el paso del material de África, de Europa a África, era muy fácil por el estrecho. ¿eh? Y pero aún así tenían mucha distancia hasta los petróleos de Oriente Medio, ¿no? Esto lo consiguieron virtualmente después, con toda su supremacía aérea y naval en estos tiempos. Y ya pues eso, en noviembre y en octubre del 42, desde diciembre del 41 a octubre del 42, las fuerzas del eje tenían completo superioridad aérea y naval en el Mediterráneo central, en nada menos que o sea, porque hubo una nueva ofensiva, ¿no? Desde febrero del 41, todo el 41 hasta que se distraen fuerzas, en la operación Barbarroja, que es a junio, ¿no? Ahí ya se han equivocado, porque si hubieran seguido, pues hubiera sido que quizás, quién sabe lo que hubieran podido durar. Si tienen petróleo, quién sabe lo que hubieran podido durar los alemanes, los nazis ahí, ¿no? En fin, ya vemos cuál es el resultado. No pudo pasar, que quizás hubiera sido una historia muy diferente, porque hubieran podido pasar de una manera más masiva, que como pasaron a través de los convoys por el Mediterráneo central, con los Africa Corps, ¿no? En estos 6 convoyes que hemos visto en marzo, abril y mayo del 41, podían haber mantenido esta superioridad de convoy en esa zona a través de su masiva presencia. Pero bueno, menos mal que se equivocaron y se fueron a por los rusos, pobres rusos, ¿no? Pero bueno, los rusos ya se encargaron de destruir la mayor parte de ellos, ¿no? Y luego ya vinieron pues los frentes occidental y tal, Normandía y tal, que es secundario, ¿no? Lo que es en números, ¿no? No podemos comparar millones en el frente de soldados alemanes y rusos en el frente oriental con unos pocos cientos de miles y el equipamiento, etcétera, ¿no? Hay que achacar la derrota de los alemanes principalmente a Rusia. Y bueno, ya hablando cosas más distintas, eso de Rusia es culpable, ¿no? Lo que podemos decir de Rusia es culpable, cuando se le decía que era culpable de la muerte de muchos falangistas españoles y tal, por los fusilamientos a civiles y tal, ese fusilamiento a civiles en la guerra civil, ¿no? Y ese carácter también de asaltar el cielo que tenían los rojos, los anarquistas, tal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Rusia es culpable en otro sentido, y es que cuando Austria le declara la guerra a Serbia por el asesinato de su rey, porque dice que si los serbios no colaboraban en buscar y en poder interrogar y hacer investigaciones en los de la mano negra, el grupo este radical serbio que le tiraron las bombas, ¿no? Le declara la guerra y tal. Y entonces fue Rusia el que le declaró la guerra a Austria, ¿no? Es decir, y ahí ya saltó todo. Entonces Alemania declara la guerra a Rusia, y entonces Francia y Inglaterra declaran la guerra a Francia,
a Alemania y se monta la Primera Guerra Mundial con millones de muertos. Y luego la Segunda Guerra Mundial es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, debido a las malas condiciones de los tratados, al rencor almacenado. Pues otra guerra más. Millones y millones de muertos. Esto lo sufriría especialmente Rusia, ¿no? Y luego tenemos que es muy irónico esto, es que Rusia no necesitaba, que Serbia no necesitaba en absoluto la ayuda directa de los rusos a través de una declaración de guerra contra Austria, porque resulta que los serbios le pegaron una palicilla a los austriacos, una palicilla defensiva y de contraataque. Los Le atacaron los austriacos, los serbios le defendieron, los echaron y luego fueron a por ellos, se metieron ahí en Austria y tal. O sea, no necesitaba hacer nada Rusia más que el apoyo indirecto y tal para que no se declarase una guerra tan grande, ¿no? Al final, la muerte de una sola persona, o de una persona y su mujer, que fue el austriaco el emperador austriaco, de una sola persona viene a dar de decenas y decenas de millones de personas en 3 décadas, ¿no? Bien, y entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que es, qué es lo que frenó a... Bien, entonces resumiendo, ¿no? Primero, España paró a los alemanes en los Pirineos, intentaron cerrar el Mediterráneo y trasladarse a África por el África Central, por Sicilia, lo consiguieron, pero se distrayeron con los Balcanes, con Grecia, con Creta y sobre todo con Rusia en junio del 41, ¿no? Donde emplearon su masa, la masa alemana, que si lo hubieran empleado para el Oriente Medio, pues hubieran conseguido hacer un canal logístico con tanta masa armada, con tanta gente, desde Oriente Medio a Alemania, de alguna manera, ¿no? Controlando sobre todo el eje central de Sicilia, Malta y la costa norte de África, ahí, por esa zona, ¿no? ¿Y por qué? Pues ellos ya lo tenían en el Mein Kampf, Hitler, que espacio vital, que Rusia tenía mucho, ¿no? Pues ya lo decían, ¿no? Pero lo que no sabemos es cómo habría sido la historia si hubieran permitido el paso por España de cierta masa y ya hubieran arramblado para allá, ¿no? Y España no hubiera hecho nada, ni combatir ni nada, les deja pasar y ya está. Que cierren el Mediterráneo desde la costa norte de tal. Bueno, prefirieron luchar, ¿no? Los españoles y hicieron bien, ¿no? Eso provocó que se vinieran al centro y esta difusión en el centro que no lo valoraron bien y la ambición que tenían previamente con Rusia fue su maldición, su perdición. Ahora vamos a no solo el material bélico, que tenía mucho material bélico España, como hemos dicho, miles de aviones, bueno, o cientos seguro, y carros y producciones de armas, ¿no? Y entonces vamos a hablar de las fortificaciones, ¿no? Del 39 al 40. Del 39 al 40, recordamos que en octubre del 40 ya fue la amenaza de las 186 divisiones. Y bueno, la aparición de la aviación militar, la mejora de la artillería, el finales del siglo XIX y del principio del siglo XX, hizo el diseño de nuevas fortificaciones basadas en el empleo de muchos elementos de pequeño tamaño, confeccionados con hormigón armado, dispersos por el territorio, unidos en ocasiones entre sí mediante galerías o comunicaciones subterráneas. Su distribución espacial permitía el apoyo mutuo y estarían complementadas por campos alambrados y o minados, ¿no? Esta técnica de fortificación se extenderá por toda Europa, Francia, línea Maginot, Alemania, línea Siegfried, y la implantación en las costas de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca y Noruega del muro atlántico, Reino Unido, la General Headquarters Line, Finlandia, la línea Mannheim, Grecia, la línea Metaxas, Rusia, la línea Stalin, Italia, línea Gótica, etcétera. O la Gustav, la de Monte Cassino,
Bien es cierto que todas las líneas de fortificaciones no tienen características uniformes y se deben adaptar a las circunstancias. Y en España también se difundió la nueva forma de fortificar, centrándose principalmente en la impermeabilización de los Pirineos y en la fortificación del entorno de Gibraltar, siendo impulsado su desarrollo por los acontecimientos vinculados con el final de la Guerra Civil en el 39 y en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, durante los primeros años de la dictadura del general Franco, las autoridades militares de la dictadura organizaron prontamente la fortificación de la frontera pirenaica y el despliegue en ella de fuerzas policiales y militares, ¿no? Las circunstancias que impulsaron a tomar tales medidas, un cúmulo de cosas, ¿no? Eh, no habían transcurrido 6 meses desde el inicio de las hostilidades de la guerra civil del 36 al 39 cuando las nuevas autoridades militares dictaron algunas disposiciones con relación a la impermeabilización de la frontera hispano-francesa en la zona que controlaban, que era Guipúzcoa, Navarra y oeste de Huesca, en el 36. Luego este de Huesca y oeste de Lérida a finales del 38 y resto de Cataluña en febrero del 39, ¿no? Tenemos ya en el 39, en junio del 39, el inicio de las obras de fortificación en las zonas fronterizas con Francia de Guipúzcoa y Navarra. Esto ya es cuando ya terminó la guerra civil, pero ya hemos dicho que antes ya, transcurridos 6 meses, ya se dictaron algunas disposiciones para la básica, impermeabilización básica, ¿no? De algunos puestos básicos. Lo cierto es que para finales del 39 existía ya un cierto número de fortificaciones realizadas en el entorno pirenaico. Las obras de fortificación de Guipúzcoa y Navarra comenzaron en junio del 39 y tras una ralentización a partir de 1940, en el 44 se produjo una nueva fase que se extendió hasta el 48 y aún durante los años 50. Y a partir del 44 es lo que ya se conoce como línea P, ¿no? Y esta línea, asumió las obras de fortificación realizadas, estas primeras obras, del 39 y de la del 40, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de las que se hicieron en el 39 al 40 en Guipúzcoa, ¿no? Que son llamadas como fortificación Vallespín, ¿no? Al término Vallespín, al término de la Guerra Civil Española se crearon por disposición del general Franco 3 comisiones de fortificación, cada una de ellas responsable de un sector del Pirineo. Los Pirineos occidentales, centrales y orientales. Occidentales, el competente en el espacio territorial, que estamos hablando es Guipúzcoa y Navarra, estaba formado por el coronel de ingenieros José Vallespín, que era teniente coronel de zapadores, y el teniente coronel de Estado Mayor Rafael Cabanillas, los tenientes coroneles de infantería Pedro Ibisati y Gerardo Caballero, y el teniente coronel de artillería Miguel Zumonaga y el comandante de ingenieros Alejandro Goicoechea Omar, ¿no? Alejandro Goicoechea, capitán retirado en ingenieros, ¿no? Tras la guerra civil diseñó el tren que sería conocido como Talgo. Hay que hablar que, por ejemplo, finalizando la guerra, el regimiento de fortificación número 1 del 38 al 43 se formó encuadrando a prisioneros especialistas en construcción y a personal de reemplazo. Bien. Bueno, la comisión de fortificación en los Pirineos Occidentales, la primera labor que se llevó a cabo fue la realización de un ligero estudio conjunto, comenzando las obras en junio del 39 tanto en Guipúzcoa como en Navarra, que eran los territorios sobre los que tenía competencia. En el primero se iniciaron los trabajos de fortificación en Gainchurizqueta y en Andorregui, Arcale, y el segundo en Ochondo, Errazu, Urquiaga, Chalar, Ibañeta y Ustarroz. Bien. Una memoria esta donde se presenta todo esto acompañada de diverso material gráfico, está firmada por el coronel de ingenieros José Vallespín. La fortificación fue conocida dentro del propio ejército bajo la denominación del apellido del coronel firmante. El plan fue clasificado como secreto.
Y la memoria determina la existencia de 11 accesos estratégicos de penetración desde Francia, 3 en Guipúzcoa y 8 en Navarra, ¿no? En... Y pues vamos a ver más detenidamente, dos de Guipúzcoa como ejemplo. El de Gainzkurizketa y el de Arcale, que es el alto de Andorregui, Hernani, Andoain. Y el de Gainzkurizketa es el que va a San Sebastián, ¿no? Y a Irún. La memoria introduce los conceptos de espigones defensivos, ensenadas defensivas, setas de vanguardia. Los espigones defensivos tienen la función de dividir la faja, dividirla en distintos compartimentos o ensenadas, y entonces las setas de vanguardia se encargan de encauzar el ataque hacia las cortinas principales. Y aquí pues hay muchos elementos camuflados, ¿no? En todas estas cosas. Bueno, la interceptación de las posibles invasiones se realiza por medio de 7 organizaciones defensivas, ¿no? Denominadas mediante un número ascendente de occidente a oriente. Bueno, 7 organizaciones defensivas: Gainzkurizketa, Andorregui y Arcale. Habían 3 en Guipúzcoa y 4 en Navarra, ¿no? Esas son las organizaciones colectivas, organizaciones defensivas que se pueden identificar, que forman un núcleo, ¿no? Y la densidad de fortificación de la zona principal estaba diseñada en consonancia con la importancia táctica, ¿m? Y su posición estratégica, estableciendo 3 clases de densidad: máxima de 10 a 15 obras por kilómetro cuadrado, normal de 5 a 10 obras por kilómetro cuadrado y mínima de 0 a 5 obras por kilómetro cuadrado. Las comunicaciones estratégicas adquieren gran importancia. De este momento data la construcción, entre otras, de una carretera estratégica y varias carreteras tácticas, ¿no? Carretera estratégica para facilitar toda clase de maniobra del ejército a retaguardia de las zonas fortificadas, y carreteras tácticas para la maniobra, para la defensa, ¿no? Paralelas al frente. Y entonces vamos... Bueno, la tipología de las obras de fortificación establece la existencia de subelementos tácticos, fortines, obras de enlace para máquinas automáticas, obras antitanques, puestos de observación, puestos de mando, cuarteles generales, casamatas para artillería ligera, trabajo para artillería, locales para el registro de fogonazos y ruidos, obstáculos antitanque, minas, defensa contra gases de combate e inundaciones. Los subelementos tácticos están formados generalmente por un refugio activo y 2 nidos. El refugio activo tiene una planta rectangular de aproximadamente 4 metros por 1,8 metros por 2,3 metros de altura, aunque algunos son hexagonales. Los nidos tienen planta cuadrada, aproximadamente 1,8 por 1,8 y una altura de 2,3. Están provistos de un número variable de aspilleras para ametralladora. Puede llegar hasta 3. El grosor del hormigón armado de nidos y refugios oscila entre 1 y 2 metros. Los nidos, no así los refugios, poseían en 3 de sus lados una suerte de repisa corrida destinada a sostener la explanada donde se emplazaría la ametralladora. Exteriormente muestran forma redondeada, ¿no? Y también había subelementos tácticos, ¿no?, en la zona de vanguardia que no sean visibles a la observación enemiga, colocándolos por consiguiente en los valles, linderos de los bosques, contrapendientes, de manera que sea una sorpresa para el enemigo, ¿no? Bueno, toda la experiencia que tenían de la guerra civil, uno y otro.
Anidos y refugios se unen en algunas ocasiones emplazamientos para morteros y cañones contra carro, pozos de tirador, observatorios, establecimiento de alambradas, campos de minas en torno a cada subelemento. Las obras poseen elementos destinados al drenaje de las filtraciones de agua, sumideros. La construcción de las galerías de unión se realizaba de dos maneras: a cielo abierto, realización de una zanja y posterior cubrimiento, y en galería de mina, excavación de un túnel en la roca, procediéndose posteriormente a su forrado de hormigón, formando la bóveda, las paredes laterales y el suelo. Vemos ejemplos de galerías. Entonces vamos a estudiar un poco la organización defensiva número 1 de Gainsturiz-Queta, ¿no? Que es la que va a Irún San Sebastián. Y pues para realizar el transporte de los materiales necesarios para la construcción fue instalada una vía férrea de 960 metros de longitud, así como un pequeño funicular de doble vía y 115 metros de longitud que unía el apeadero de Gainsturiz-Queta del ferrocarril eléctrico de San Sebastián a la frontera francesa, a Topo, ¿no? Y lo unía con el caserío Zabaletaberri, salvando una diferencia de cota de 19,5 metros con una pendiente del 15%. Tanto en el extremo inferior como en el superior disponía de sendos almacenes, estando la maquinaria y poleas principales destinadas al movimiento de las vagonetas en las proximidades del citado caserío, ¿no? Entonces vemos aquí que son obras muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de los Pirineos occidentales, centrales, orientales, y se hacen regimientos de fortificación con muchos presos y muchos soldados de reemplazo, ¿eh? Son obras masivas en un montón de sitios. Vemos que en los Pirineos occidentales hay 7 colectividades de obras principales. Vamos a estudiar uno de ellos, ¿no? Y sabemos que los occidentales son Guipúzcoa y Navarra. Para que nos hagamos una idea de todo lo que se hizo a lo largo de los Pirineos, ¿no? La fortificación en Gainsturiz-Queta tenía como principal objetivo la formación de una barrera destinada a impedir el paso de tropas enemigas por la carretera Madrid-Irún y por los trazados ferroviarios Madrid-Irún y el de San Sebastián a la frontera francesa en Topo. Las 3 vías de comunicación son prácticamente paralelas en las proximidades de Gainsturiz-Queta, son paralelas ahí en las proximidades de Gainsturiz-Queta, ahí se elige un buen sitio. Los túneles de los trazados ferroviarios serían los primeros que se encontrarían las tropas invasoras tras cruzar la frontera. Considerando como eje de la fortificación el conjunto de las 3 vías de comunicación citadas, se hacen 10 obras en este, que se dividen en 2 sectores, a izquierda y a derecha de la carretera, ¿no? En el sentido Madrid-Irún, a izquierda y a derecha, 10 obras, esta organización defensiva número 1, ¿no? De las 7 que hay entre Guipúzcoa y Navarra. Y pues van ahí a lo largo de todo el acceso, del ferrocarril y las carreteras que van ahí en esa zona en Gainsturiz-Queta van paralelas más o menos. Hay 10 obras distintas, interconectadas en 4 tramos, sí interconectadas y en otras no, ¿no? Y vemos que en total son 16 nidos defensivos. Ya hemos visto cómo son, de 1 o 2 metros de gordos. Más 5 ya excavados. 16 nidos completados y 5 excavados. 8 refugios completados y 2 excavados. 4 observatorios completados. 15 depósitos de municiones completadas. 7 fuentes completadas de agua. Será 2 puestos de mando completados, 2 habitaciones, un centro contra carro, un puesto de cañón contra carro, un pozo más también completado. Y en total de galerías, ya sean por zanja y recubrimiento posterior o por túnel, 1600 metros, 1600 metros de galería. O sea,
Esto es, pues eso, te retira de un pozo, te vas a otro por la galería y así te vas retrasando, te escondes, más 140 metros más ya excavados, ¿no? Pero todavía no en galería. Pues, era bastante importante, ¿no? 1600 metros de galería, 16 nidos terminados, o sea, un montonazo de hormigón. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Quien quiera verlo mejor como es, puede buscar la obra de Juan Antonio Sáez García, que estamos siguiendo, La fortificación Vallespín en Guipúzcoa. Y vamos a ver otro ejemplo, que es la obra de... Un momento que la encuentre. De Arcale, la organización defensiva número 2 de las 7 que había, y es en Arcale, ¿no? Y vemos aquí 22 nidos, ¿eh? Y 10 refugios, 800 metros de galería terminada y 400 metros de galería excavada, ¿eh? 22 nidos. Y eso pues en distintas obras. Aquí se han hecho 28 obras. Allí se hicieron 10 obras, aquí 28 obras. Todo eso es un esfuerzo, está claro. Venga, muchas gracias. Aparatos Heinkel 111 Pedro que volaron hasta finales de los 50, ¿eh? Dos motores de 1000 caballos. Y luego la Luftwaffe dejará en España todos sus aviones de la Legión Cóndor, menos los Stuka de bombardero en picado, ¿no? Que se consideraban secretos, ¿no? Y entonces lo que dejó pues dejó 35 Junker 52, 32 Heinkel 51, o sea, una retahíla, ¿no? Que en total son 75 cazas y 32 de transporte y 12 anfibios, ¿no? Eso es lo que dejaron los alemanes a través de la Legión. Como decimos, lo que dejaron los alemanes a través de la Legión Cóndor fueron estos aparatos, y aparte fue todo lo que nos vendieron, ¿no? Que incluso hablan de 130 y pico Messerschmitts, ¿no? Otro ejemplo era el Junker 52 de transporte y bombardero, 3 motores de 660 caballos, 10.500 kilogramos cargados, 2 o 3 escuadrillas, 5.400 servicios en toda la guerra, el Junker 52, que todavía seguiría ahí en Ifni, al parecer. Y los Messerschmitt 109, que es una brigada hispana, 1.200 caballos, 540 kilómetros por hora, 2 ametralladores, 2 cañones de 20 milímetros, 11.000 metros de altura de techo, ¿eh? Y de estos dice que llegaron unos 130 y tantos. Luego las casas Dornier Wall, ballena, 26 hidroaviones al empezar la guerra, sobre todo como patrulla marítima, con cargas de profundidad antisubmarinas. Podían llevar 12 soldados con su equipo como transporte. 2 hispanos suicidios, 25-26 que hay en la geografía española, ¿no? Eso en 1937. Es decir, que se gastaron unas 700 toneladas de oro, que era la quinta reserva mundial de oro la que había en España, y se gastó eso en armarse, ¿no? Y luego también, pues, ¿qué materias primas habría aquí para suministrar a esta industria bélica? Pues minerales, había hierro, pirita de hierro, cobre, pirita de cobre, mercurio, plomo, zinc, estaño, ricas minas de carbón, de hulla, lignito, antracita.
Y luego, pues, ¿qué tipo de equipo? Pues sacaba mucho equipo, mucho tipo de equipo, ¿no? Tanto de aquí como importado, como transferido el diseño, ¿no? Mortero Valero, diseñado y construido por la industria militar española, de 81 milímetros, 300 ejemplares, de 50 milímetros, 1700 unidades, y de 120 milímetros también. Luego los aviones estaban los Fiat Chirri del Ejército Nacional. 400 unidades operaron en España, 5 grupos italianos y 2 o 3 escuadrones de españoles, con García Morato, as nacional con 50 derribos en su haber, 1800 kilogramos el Chirri, el Fiat Chirri, 730 caballos, 4 ametralladoras, el Heinkel 111 Pedro, 8000 kilogramos cargado, 1500 kilos de bombas. Es un bombardero eficiente. Llegan 95 Pedros a España, 21 derribados en la guerra y otros 16 perdidos por distintas causas. Terminada la guerra, la octava escuadrilla de bombarderos formada por 50. Buenos días. Artículo sobre España frente a Hitler, ¿no? Cuando Hitler quería pasar por los Pirineos y por qué no pudo, ¿no? Y cuáles fueron las consecuencias. Primero vamos a hablar de que durante la Guerra Civil España se armó mucho, como dicen, hasta los dientes, con la toma de Bilbao y la conquista del Frente Cantábrico 3 meses después de la toma de Bilbao. Toda la industria del norte se puso al servicio del bando nacional y no se destruyó, sino que se puso al servicio mucha de la industria. Y frente a aquellos que dicen que era todo importado, pues no es así, porque en 1937 teníamos que se producían camiones blindados Ferrol en el Ferrol, tractores Oruga en Trubia, en Oviedo fusil, mosquetón, Mauser, fusil automático Hotchkiss y fusil ametralladora Trapote, cañones antiaéreos Vickers en Reynosa, cañones antiaéreos Pichi en Burgos. En Eibar, pistola Star, ametralladora MX, carabinas y rifle Tigre. Sestao, tanques Trubia 1, carro blindado Bilbao. En Guernica, pistola Campo Giro, Astra, fusil ametrallador Astra Unión, mortero Valero. El Goibar, pistola Llama y revólver Ruby, Marquina, mortero Valero, Zaragoza, cañones antiaéreos Piche, Gerona, taller de aviación, Barcelona, camiones blindados, Valencia, camiones blindados, Madrid, Hispano-Suiza, aviones, municiones. Así son en total 25 o 26 fábricas de equipo bélico de distinto tipo y de munición y explosiva de 300 caballos, 1800 kilómetros de autonomía, 2 ametralladoras, 250 kilogramos de bombas. Y con un Dornier Wall Ballena, el Plus Ultra, tripulado por Ramón Franco, hermano del dictador, del general Franco, un viaje hasta Buenos Aires de 10.000 kilómetros y 59 horas en distintas escalas. Y los Dornier Wall estaban en los dos bandos, en los nacionales y en los republicanos. Los Savoia Marchetti, 6.800 kilogramos al vacío, bombardero, torpedero, 2 escuadrones italianos, 3 grupos españoles de la aviación nacional, luego los distintos Polikarpov, el Mosca con 1.600 kilos, techo de 5.000 metros, 84 unidades inicialmente, el Polikarpov Chato, construidos en España unos 200, 1.400 kilogramos, 750 caballos, 4 ametralladoras, techo 10.000 metros, o sea, que eran equipos buenos, que podían luchar contra los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Ten en cuenta que esto es en la tecnología del 35 al 40 y la Guerra Mundial es del 40 al 45. Luego el Super Mosca, 6.000 metros de altura con máscara e inhalador, 3.200 kilogramos, 4 ametralladoras. Luego el Super Chato, 1.900 kilogramos cargado, 4 ametralladoras y otros aviones, ¿no? Y pues así resumiendo, Hugh Thomas, el historiador inglés, que pues no sabemos cuánto fidedigno puede ser, cuánto acertado puede ser, ¿no? Y también por las webs, ¿no? Se pone que al final de la guerra
los alemanes habían enviado 200 tanques a España y 600 aviones. Y también muchas piezas de artillería, ¿no? Al bando nacional. Los italianos otros 660 aviones, 800 piezas de artillería y 150 tanques, ¿no? O también dicen, aparte, 1.400 motores de avión, 10.000 ametralladoras, 7.000 vehículos a motor, ¿no? Eso lo dice Hugh Thomas. Y en otra web ponen que el ejército republicano llegó a tener más de 750.000 hombres, 500 carros blindados de distinto tipo, 250 aviones, más 930 aviones de los rusos y otros aviones, hasta 1.400 aviones en el bando republicano, ¿no? Eso lo dice una web. Me parecen tanto lo de Hugh Thomas como esta web, me parece demasiado, demasiado. Pero ya hemos visto, por ejemplo, que del especial del mundo sobre la guerra civil, vemos que 95 Pedros llegados a España, 400 unidades de Fiat Chirri operaron en España, eh, no sabemos cuántas se quedaron, ciento y pico aviones de la Legión Cóndor se quedó en España. Eh, 84 unidades inicialmente del Mosca.